Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es poco conocido en nuestro país, que es la influencia que tuvieron los franceses cuando se descubrió la isla y hoy vamos a hablar antes de la ocupación haitiana en la República Dominicana. Si no, vamos a hablar desde el descubrimiento hasta después, unos años después de la independencia de Haití. Por lo tanto, vamos a hablar de la influencia de los franceses en nuestro país, en nuestra isla. Los franceses ocuparon la parte oeste de la isla, lo que es actualmente Haití. Primero se apoderaron de la isla Tortuga, luego fueron ocupando otros lugares. Ellos aportaron algunos elementos culturales, desarrollaron una sociedad más próspera y rica que la parte española, especialmente por la exportación de caña de azúcar a Francia. Además, en la parte de la isla se exportaban ganados, no la carne, sino el cuero de las vacas, que en Europa se utilizaba mucho para hacer vestidos. En los tiempos fríos de Europa, un vestido de cuero era muy importante. Ellos, los franceses, aportaron algunos elementos culturales, desarrollaron una sociedad más próspera que la parte española. Al progresar la parte oeste de los franceses, o sea, lo que ellos ocuparon, la mayoría de los esclavos africanos se fueron a vivir allá, a esa otra parte, mientras la parte española recibía una gran emigración de las Islas Canarias. O sea, los primeros españoles que vinieron aquí eran de una región de Castilla, por eso se llamaban castellanos. Después de las primeras viajes de Colón, después que abandonaron la parte este, entonces quienes vinieron eran de las Islas Canarias. Por eso tenemos mucha influencia de los españoles, no solamente de los castellanos, sino de los canarios. La isla de Santo Domingo se fue dividiendo en dos partes, una francesa, poblada por africanos negros y franceses blancos, otra española, habitada por mestizos y españoles. La presencia francesa durante la colonia española fue muy importante. La historia de las migraciones mayormente compuesta por franceses en el territorio de lo que actualmente llamamos República Dominicana, anteriormente conocido como la Capitanía General de Santo Domingo, comienza alrededor de 1700, cuando varios colonos franceses se instalaron en la porción occidental del Cibao, tras España haber aceptado la colonización francesa en el oeste de la isla de Santo Domingo, que dio a su vez lugar al surgimiento del Estado francés, Saint-Domingue, actualmente Haití. La colonia española de Santo Domingo vivía una profunda decadencia económica debido al abandono de parte de España y la continua migración de poblaciones a otras colonias más prósperas. Al arribo de los franceses al norte de la colonia, tenían una mentalidad distinta al mercantilismo español que propició el desarrollo de esa zona. Para la década de 1720, ya esto eran el 25% de la población. Quiere decir, la isla
que se fue acentuando por una parte los franceses y los esclavos que venían de países franceses, que le interesaban estar más cerca de los que hablaban francés que los que hablaban español, porque en África no se habló español. Los que venían tenían sus lenguajes, pero se entendía más en francés. En 1718, la Real Cédula ordenó la expulsión de los franceses de la colonia. El Cabildo de Santiago de los Caballeros envió una carta al rey español solicitando la derogación de la ley, pero esta petición fue ignorada. El alcalde mayor de Santiago, don Antonio Pichardo Vinuesta, rehusó obedecer la orden, argumentando que la mayoría de los franceses habían contraído matrimonio con mujeres locales, que su expulsión contribuiría a la despoblación de la colonia y se dañaría la economía de la región del Cibao. Pichardo fue arrestado y encarcelado en la ciudad de Santo Domingo. En 1719, el Consejo de Indias razonó en favor de Pichardo y decidió el indulto a los franceses. Entre 1720 y 1721 se produjo en Santiago de los Caballeros una revuelta contra la implementación de un nuevo impuesto a la exportación de res a Saint-Domingue, o sea, de la parte norte a la parte oeste. El gobernador de Santo Domingo, capitán general Fernando Constanzo, acusó a la élite cibaeña de querer anexar su provincia a Francia. Había una relación de comercio solamente. Como resultado de la Revolución Francesa, los esclavos de la parte oeste fueron liberados por sus amos. Cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia, hizo volver la esclavitud y envió tropas a controlar a los esclavos que estaban revueltos en lo que hoy se llama Haití. Estos se rebelaron y exterminaron a todos los blancos. De un ejército de 51,000 soldados franceses, solo quedaron 1,000 vivos. Y eso porque estaban en la frontera o estaban en Santo Domingo. Repito, los negros esclavos de Haití mataron 50,000 soldados franceses blancos que estaban en la parte de que hoy se llama Haití. Por medio del Tratado de Aranjuez, España había cedido a Francia la parte oeste de la isla. Quiere decir, el Tratado de Aranjuez, que fue un tratado universal en la cual participó España y Francia. España había cedido a Francia la parte oeste de la isla. Quiere decir, esa parte ya le pertenecía a Francia, no a España. En 1804 se proclamó la independencia de Haití y se convirtió en el primer país libre de América Latina. Antes se habían independizado los norteamericanos, pero no eran esclavos, eran descendientes de ingleses, los que formaron los Estados Unidos. Pero en Haití eran esclavos negros analfabetos los que se independizaron. El 29 de enero de 1802, la mitad de la flota francesa enviada por Napoleón para reimponer el control metropolitano en Saint-Domingue y en Santo Domingo, o sea, en la parte francesa y en la parte española, donde los negros se habían hecho con el poder guiado por Toussaint Louverture. Llegó a Samaná, la otra mitad, y apareció en Cap Français, Cabo Haitiano, el 3 de febrero. Esta fuerza expedicionaria de 55,000 hombres estaba bajo el mando del general Víctor Emmanuel Leclerc, quien había llevado consigo a su esposa Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. O sea, Leclerc
estaba casado con una hermana de Napoleón, era su cuñado. La muerte del general Leclerc y las posteriores derrotas del ejército francés en Haití en 1804, en Santo Domingo, en la sabana del puerto de Palo Hincado en 1808 y en la ciudad de Santo Domingo en 1809, cuando las tropas francesas se rindieron a la Fuerza Naval Británica, hicieron fracasar el proyecto de reconquista que tenía Francia para reconquistar Haití. Y se abandonó la idea de la posibilidad de construir un imperio colonial en cuyo centro estaría la isla de Santo Domingo, reconquistada. Al este estaba Martinica, Guadalupe, la Guyana y al norte Luisiana. Quiere decir, después de la independencia de Haití, los franceses planearon unificar toda esta parte y hacer un fuerte, pero no fue posible. Haití se quedó independiente. Los técnicos que acompañaron el batallón que quedó estacionado en Samaná hicieron los trabajos preliminares correspondientes a las medidas que se tomarían y a los proyectos que se ejecutarían. Parte del resultado de estos trabajos fueron una serie de mapas, cartas y planos que se confeccionaron para tal fin. En aquella época era importante, no habían aviones, no habían nada. Entonces los mapas, las cartas, los planos eran muy importantes. Estos mapas de indudable calidad técnica y belleza se conservan en la biblioteca del Congreso norteamericano en Washington. Son una muestra evidencia de las intenciones de Napoleón para la península y la ciudad de Samaná y por lo tanto reconquistar Haití. El gobierno francés dividió la tierra en cantones y adjudicó dichos terrenos a colonias y militares franceses. O sea, aún después de la independencia de Haití, los franceses continuaron teniendo influencia. Es una parte reservada para ellos. Con esta acción, las autoridades francesas apoyaron a los colonos franceses que se habían refugiado en Samaná, al igual que lo hicieron en otras ciudades como Cuba, Puerto Rico, Santiago de Cuba y Mayagüez. Colonos estos que salieron de Haití al inicio de la revolución y que culminó con la independencia de este país de Haití en 1804. Estos repartos de tierra muestran cierto equilibrio, pues no beneficiaron a colonos franceses, como se había afirmado a varios historiadores, sino se repartió a todos los que habían ahí cerca. Las muestras de apellido indica que se tomó en cuenta no solamente el origen y la nacionalidad de los beneficiarios de la tierra, sino también el peso en la confrontación de la sociedad de Samaná en la época, siendo el mayor porcentaje de población en la península y de la ciudad las de origen francés, ya que la mayoría de la familia española que fueron llevados por la fundación a la ciudad en 1786 se habían trasladado a Sabana de la Mar, que fue fundada simultáneamente con Samaná. Esto es por el estado de abandono en que se encontraba Samaná. Quiere decir, los españoles abandonaron esa parte de Samaná. Hay muchas familias que hay todavía son descendientes de franceses, pero los franceses eh, abandonaron esa parte. Cabe señalar que aún hoy el porcentaje de población de la ciudad de Samaná es casi en su mayoría de ascendencia francesa por los colonos y otros franceses que continúan y que emigraron a esa parte. Quiere decir, Samaná era una parte de migración francesa, de Francia, no esclavos, sino francés. Y naturalmente se fue disluyendo. La era de Francia. Se conoce como era de Francia a la administración francesa en Santo Domingo
y la parte que hoy llamamos la República Dominicana con la coyuntura de las guerras napoleónicas. En virtud del Tratado de Basilea de 1795, España cedió sus posesiones de la isla española a cambio de las provincias Vasconada y Cataluña que habían sido ocupadas por Francia revolucionaria, lo que supuso la reunificación política de la isla en 1801, año de la ejecución del tratado, luego de un siglo de división. Quiere decir que España cambió parte que los franceses habían ocupado como Cataluña y Vascongadas para que Francia ocupara o fuera dueña de la isla de Santo Domingo, tanto de Haití como lo que ahora llamamos República Dominicana. A pesar de la brevedad, se produjeron cambios importantes en la sociedad, especialmente en el aspecto demográfico, pues se produjo una inmigración masiva de colonos, especialmente aquellos de mayores recursos, o sea, los que tenían dinero, y se fueron de la isla de Santo Domingo a Puerto Rico, a Venezuela y a Cuba, unos por lealtad a España y otros por sus cuentas masacres perpetuados por los revolucionarios haitianos comandados por Jean-Jacques Dessalines. La colonia, la parte que nos correspondía, perdió 2/3 de su población y la casi totalidad de las familias aristocráticas más antiguas y tradicionales de la isla. Además, la población del lado español pasó a ser de mayoritariamente blanca a ser esencialmente mulata. Quiere decir, cuando Haití se estableció ya como un país, nosotros quedamos que mucha de la gente rica lo que decidieron fue irse de ellos. Y una población que era eminentemente blanca, descendiente de españoles, por la mezcla con los esclavos negros, pasó a ser mulata. El establecimiento de franceses y el retorno emigrante apenas atenuó ese declive poblacional. Quiere decir, mucha gente, España nos abandonó. ¿Y qué hicieron? Bueno, al tomar los Haití poder, tomar fuerza, convertirse en una república primero que nosotros, entonces mucha gente rica lo que decidió fue irse fuera del país. Se inició en 1975 cuando Francia logró la posesión de toda la isla por el Tratado de Basilea, por el que España cedió a esta colonia de Santo Domingo a consecuencia de la Guerra Revolucionaria Francesa. Quiere decir, cuando vinieron los haitianos a tomar poder en la isla, estaban amparados por el Tratado de Basilea, en la cual España había cedido su parte a Francia. En ese momento, los esclavos, liderados por Toussaint Louverture de Saint-Domingue, la colonia occidental, estaban en rebelión contra Francia ante la inestabilidad existente de la guerra. El brigadier español Joaquín Antonio García y Moreno mantuvo el control del territorio. El 26 de enero de 1801, Toussaint Louverture llegó a Santo Domingo, recibió la capitulación de García Moreno, que sale de la isla el 22 de febrero con el resto de soldados españoles, proclamó la abolición de la esclavitud en nombre de la República Francesa y tomó el control de toda la isla. Poco después, Napoleón envió un ejército para someter a Louverture y restablece la esclavitud en Francia en 1802. Incluso después de su derrota por los haitianos, una pequeña guarnición francesa perteneció en la antigua colonia española. Muchos de los colonos españoles emigrados regresaron. En 1802, un ejército enviado por Napoleón bajo el mando de Charles Leclerc
capturó a Toussaint Louverture y lo envió a Francia como prisionero, donde falleció en el año de 1803. Sus sucesores y la fiebre amarilla lograron expulsar a los franceses de nuevo de Santo Domingo. Haití declaraba la independencia en 1804, pero Francia retuvo el control de Santo Domingo Español. Quiere decir, cuando los haitianos se independizaron, entonces Francia tomó el control de la parte española porque había un acuerdo internacional que cedía, España cedía esta parte a ellos. Jean-Jacques Dessalines, después de coronarse emperador como Jacobo I de Haití, invadió a finales de febrero de 1805 a la otrora colonia española de Santo Domingo. Sus tropas avanzaron por dos rutas, la una por el norte, que era Dajabón, Santiago, La Vega, Santo Domingo, comandada por Henry Christophe, y la otra por el sur, Hincha, San Juan, Azua, Baní, Santo Domingo, comandada por Dessalines. En su avance por la ruta del sur, el emperador haitiano halló que los habitantes de San Juan y Baní habían evacuado sus ciudades para protegerse, por lo que él consideró que la población no merecía su clemencia. El 4 de marzo, al aproximarse a la ciudad capital, Dessalines ordenó incendiar la villa de San Carlos, que está ahora en Tramuro, en la capital, e inició el asedio a la capital. El 25 de marzo ordenó el exterminio total de la población en su poder, efectuándose su traslado masivo a las grandes ciudades haitianas para matarlo en las plazas públicas mediante aplastamiento, quiere decir por caballos y acémilas, y desmembramiento. Eso hicieron los haitianos con no eran dominicanos todavía. 3 días más tarde arribaron a Santo Domingo 3 fragatas y 2 bergantines franceses. Dessalines decidió la retirada de sus tropas a Haití. Quiere decir, aunque la ocupación Haití fue en 1822, pero ya desde este principio del siglo antes pasado, hubo intentos ya de ocupar de parte de Haití a la parte española, lo que hoy llamamos República Dominicana. En abril, Dessalines y Christophe, junto a sus tropas, arrasaron Santiago, Moca, La Vega, Asa, San Juan, Baní, entre otras ciudades, y masacraron a los moradores de estas que no habían huido a la cordillera central, aniquilando a 10.000 personas. Eso quiere decir que los haitianos mataron esos que después era la República Dominicana, digamos esa parte, la parte española. Estas matanzas sentaron las bases de 2 siglos de animadversión entre ambos países. Quiere decir, ya hacía 200 años que había confrontación entre España y Francia por la parte de la isla. Ya Francia o lo habían ocupado y se había desarrollado Haití como país independiente. Millares de dominicanos abandonaron las islas. Unos 100.000 dominicanos se exiliaron en Venezuela, estableciéndose mayormente en Coro y Maracaibo. Quiere decir, cuando hubo esa estampida de guerra de parte de los haitianos, pues ya eran independientes, salieron huyendo 100.000 dominicanos. Mientras que alrededor 4.000 dominicanos huyeron a Cuba, afincándose principalmente en Baracoa, Matanzas, Camagüey y Guantánamo. Una cantidad indeterminada de dominicanos también emigró a México y Puerto Rico. En México, especialmente en la parte norte, hay muchos descendientes de dominicanos que se salieron en esa época huyendo para allá. La guerra de la Reconquista. Los franceses se afianzaron en la parte oriental de la isla y la mantuvieron hasta que fueron derrotados
por los habitantes hispanohablantes en la batalla de Palo Hincado el 7 de noviembre de 1808 y la capitulación final tras el asedio de Santo Domingo el 11 de julio de 1809 con la ayuda de la Marina Real Británica. La primera batalla tuvo lugar en Palo Hincado en noviembre de 1908, cuando el general Juan Sánchez Ramírez, líder de un ejército de soldados locales y puertorriqueños, atacó por sorpresa a la guarnición del ejército francés bajo el mando del gobernador Jean-Louis Ferrand, que más tarde se suicidó. La noticia fue escuchada por el general Dubarquier, que tenía guarnecido 2.000 soldados en Santo Domingo. El español puso sitio a la ciudad el 27 de noviembre de 1808 con la ayuda de 6 fragatas de la Marina Real y las tropas bajo el mando del general Hood-Lai-Michel. Santo Domingo fue devuelta al control español el 6 de julio de 1809, entrando el pueblo en el período de la historia que se conoce como la España Boba. Todas estas confrontaciones entre la parte francesa y la parte española, de haitianos, de españolizados, fue antes de la ocupación de Haití ya regularmente en 1822. Lo que hemos narrado hoy son los antecedentes que ocurrieron antes de esa ocupación de Haití a la República Dominicana. No fue una cosa de casualidad de la ocupación, sino todas estas guerras, confrontaciones, enfrentamientos entre los negros que estaban en la parte oeste de Haití y los españoles que estaban de la parte de Santo Domingo. Entonces fueron confrontaciones que llegaron después a la ocupación militar de Haití en 1822. Esto es lo que hemos narrado hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y en otra ocasión trataremos otros temas de interés para ustedes. Muchas gracias por su atención.